Shalom hermanos, bienvenidos al canal Identidad Bíblica. Este es el video número 10. Mi nombre es Daniel Salinas. Hoy vamos a hablar de la Torá, lo que se conoce como ley, aunque Torá es mucho más que ley. Es instrucción, es guía, dirección, un manual de vida, como lo dije en los videos anteriores. El tema es que debemos entender qué significa esto tema de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar? ¿Por qué hay tanta discrepancia en esto? ¿Por qué se dice en el cristianismo que la ley está abolida? Hay muchas cosas para hablar respecto de la ley. El punto está en qué entendemos en esto de la ley en cuanto a los mandamientos, cuáles son los que debemos que guardar y cuáles no. Debemos guardar todos, los 10 mandamientos de las tablas de Moisés, la ley mosaica, los 613 preceptos del judaísmo, el Talmud, la Mishnah. O sea, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Observar, aprender, enseñar, obedecer. Dios es un Dios de leyes. Jesús habla de la ley. Él guardó la Torá, él guardó la ley, los mandamientos, el Shabbat, los Muadim, las fiestas solemnes, Pesach, Hamatzot, Sukkot. Él mismo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley, los profetas. Bueno, y seguimos, ¿no? En los videos anteriores también hablé del tema. Es un tema muy extenso. Trataré de hacer en este video de 12 minutos lo más simplificado posible para hablar de la ley. Porque aquel que dice yo guardo la ley, dice, pero no hace la voluntad del Altísimo, dice la Escritura, bueno, no le conoce a Dios. Y Juan dice, Dios es amor. Y acá nos encontramos con un montón de cosas. Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, hay cosas que no hay grises, ¿sí? Hay cosas que no quedan claras. ¿Cuáles son esos mandamientos? Por ejemplo, el cuarto mandamiento, ¿sí? Es que guardemos el día de reposo. Y el día de reposo, dice la Torá, está en hebreo, está en el Pentateuco, los primeros libros del Antiguo Testamento, entre comillas, Antiguo Testamento. El cuarto mandamiento dice que guardemos el Shabbat. El cuarto mandamiento es que guardemos el día de Shabbat, el séptimo día. ¿Por qué entonces como creyentes no guardamos el Shabbat? Porque eso es para los judíos, para Israel, que guardamos el domingo. Shabbat, la traducción de Shabbat es cese, parar, detenerse, para orar, para reflexionar, para tener intimidad con el Altísimo, para estar en el hogar con la familia, para hacer un análisis introspectivo, ¿sí? Para corregir cosas, para leer las escrituras, para aprender. Para eso es el Shabbat. Pero no es sábado la traducción del Shabbat. Bueno, en cuanto a la ley, porque parece como que hay dos dioses distintos, muchos dioses distintos. Si usted lee Salmo 82, dice que Dios estaba en la reunión de dioses. Bueno, en otro momento vamos a analizar eso. Pero el tema es, parece que hay un Dios dual, ¿no? El Dios malo del Antiguo Testamento, el Dios bueno del Nuevo Testamento, Jesús. Pero si Jesús dice que Él no hace nada por cuenta propia, sino por lo que le dice el Padre, entonces parece una contradicción. Si usted lee las Escrituras, puede leer, por ejemplo, Éxodo 22, versículos 29 a 30, dice Adonai, Elohim, Dios, el Eterno, que todo primogénito de tu casa, tu vaca, tu asno, ¿sí? La primera cría que tenga tu ganado, me lo traes a mí. Tu primera cosecha, me lo traes a mí. Tu primer hijo, tu primogénito, me lo traes a mí. Ahí está lo de Abraham, Isaac, ¿sí? ¿Cómo es esto de que un Dios de amor, de misericordia,
y de que entreguemos a nuestros primogénitos, especialmente a nuestros hijos. Ojo que había que sacrificar al hijo, había que quemarlo vivo. Cosa un poco extraña. Después, como queda un poco de espacio, Dios, entre comillas Dios, ahora vamos a ver por qué, en Éxodo 34, versículos 19 y 20, como que te da un poquito de espacio y te dice, bueno, a ver, si no me traes la cría del asno, reemplazarlo por la cría de un cordero. Claro, el cordero, convengamos que vale más que la cría del asno, ¿no? El asno es como que es un animal de carga, y si yo me quiero quedar en un lugar, en la tierra que yo quiero quedarme, me quiero trasladar con el burro por allá, ¿se entiende? Entonces lo cambio. Es un tema, ¿no? Porque después, en la misma Torá, en el mismo Pentateuco, en Deuteronomio 10:16, Dios dice: circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Oseas 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, ¿qué hacemos con el tema de Jueces 11, 30, 31 y también 34? Con esto del soldado, este guerrero que le dice a Dios que va a entregar la primera persona que salga de su casa, un sacrificio. Salió su hija, la tuvo que sacrificar. El rey Mesa de Moab, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 26 y 27, Segunda de Reyes 3, 26 y 27, también hace lo mismo. Entonces parece como que hay un Dios un poco dual, ¿no? Como que por un lado exige sacrificios y por otro lado dice misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es la cuestión? Entonces acá hay que tener cuidado con esto de que toda la escritura es inspirada por el Espíritu. Y acá debemos entender dos cosas, por lo menos dos. Una, si esto es verdad, de que toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, podemos entender que tal vez todo este tipo de controversias, aun cuando sean contradictorias o parezcan contradictorias, sean la voluntad del Altísimo porque tienen propósitos. El plan de salvación, básicamente. Y por otro lado, tal vez podríamos entender que si bien fue inspirada, tal vez esas personas que escribieron alteraron un poco la inspiración, pusieron su propia cuota de subjetividad, especialmente los sacerdotes, que eran los que tenían el control, ¿sí? O sea, la religión, la iglesia, entre comillas, siempre tuvo un control. Entonces hay que ver ahí, si tenían ese control, ¿por qué ellos no recibían las profecías? Porque eran personas externas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías, todos los profetas, venían y llamaban la atención. ¿A quién? A los sacerdotes especialmente. A todo el pueblo de Israel, pero específicamente a los sacerdotes. Porque decían, lo que están haciendo ustedes está mal. El mismo Altísimo, el mismo Dios, el mismo Adonai, dice: de todo lo que ustedes están haciendo, yo no mandé que hicieran nada. ¿De dónde sacaron eso? Y mandaba a los profetas para decirle: no hagan eso, están haciendo mal, no entendieron lo que Dios les dijo que quisiera. ¿Por qué hacen eso? Entonces, cuando decimos que guardamos la Torá, que guardamos la ley, que guardamos los mandamientos, no tenemos que tener 900 mujeres como tuvo el rey Salomón, porque está escrito así, o tenemos que andar sacrificando a nuestros hijos, haciéndolos pasar por el fuego, o sacrificar animales. Eso no es así. Nunca fue así. No debió ser así. Si de hecho en algún punto Israel hizo esto, hizo porque no lo entendió, por una parte, y por otro lado era porque copiaba
las costumbres de las otras naciones. Cuando el mismo Elohim, cuando el mismo Dios le decían, cuando entres a la tierra que yo te prometí y quite de delante de ustedes a las otras naciones, no hagan lo que hacen las otras naciones. Ustedes son real sacerdocio, nación santa. Ahora, ¿qué hacían las otras naciones? En general, entregaban a sus hijos primogénitos en sacrificio, en holocausto, los quemaban vivos para la deidad, para pedirle un favor, para que le vaya bien con la cosecha. Ahora Dios, Adonai, Elohim, nunca pidió eso. Entonces hay que ver una cuestión geopolítica, siempre esta palabra geopolítica, sociocultural, religiosa, entre comillas, que hoy día también sigue pasando, ya no con sacrificios de ese tipo, sino a través de el dinero. Las ofrendas, los diezmos, darle lo mejor a Dios, a Jehová. ¿Y dónde queda el tema del pecado, guardar la Torá, obedecer a Elohim, hacer su voluntad, la misericordia, el perdón, el arrepentimiento? Como dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Sean santos porque yo soy santo, dice el Altísimo, el Padre Eterno. Entregó a su Hijo Yeshua, Jesús, por amor, por nosotros. Y está todo muy lindo, eso está muy bien dentro de lo que se entiende como cristianismo, pero ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Cómo voy a dejar de lado la ley, la Torá de Elohim? Por todas estas cuestiones que acabo de mencionar. El tema es discernirla, separar, como dice Ezequiel 44:23, mis sacerdotes, los sacerdotes del Altísimo, no lo de un templo, lo de los sacerdotes de Él, sus profetas, ¿sí? Sus enviados, sus ungidos. Dice, enseñarán a mi pueblo, a su pueblo, al pueblo del Altísimo, a discernir, a separar entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Lo mismo dice Yeshua en Mateo 25. Cuando Él venga va a separar a las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Baruch Hashem, le mando un abrazo enorme, bendiciones y shalom.